Y bueno, en esta noche yo quiero compartir con usted una palabra que Dios quiere activar en su vida. Y bueno, antes un poco, Pastor Fabián estaba por ahí. Hay en el boletín de avisos, en el medio del boletín de avisos hay una promesa de fe que es para Coeyú. Entonces, si usted quiere apadrinar Coeyú, quiere dar una ofrenda a Coeyú, quiere ser parte de esta transformación que estamos haciendo a través de Coeyú, yo le invito a que ponga su nombre ahí y bueno, y que pueda llenar sus datos y la promesa de fe que hace para mensualmente ir apoyando lo que es Coeyú. Y yo quiero decirle que a través de Coeyú estamos haciendo cosas tremendas y usted es parte de eso y Dios quiere que usted participe dentro de esa transformación de vida, familia y comunidades. Es usted parte de eso. Y al salir de acá a la mano derecha hay un lugar donde usted puede depositar esa promesa de fe para poder entonces nosotros llenar también y cargar esos datos de usted como un padrino de Coeyú. ¿Cuántos quieren apadrinar, van a apadrinar a un niño o un comedor en esta noche? Amén. Yo quiero que sean parte de esto y Dios está haciendo cosas tremendas. Entonces, vamos a la palabra en esta noche y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros, para tu vida en esta noche. Y yo quiero en esta noche compartir contigo una palabra acerca de lo que es un tiempo de conquista y qué tenemos que hacer en un tiempo de conquista. Y Dios quiere enseñarnos para entrar en un tiempo de conquista, cómo hacer guerra espiritual para poder tomar aquellas promesas, aquellas familias, aquellos lugares, aquellos negocios, aquellas ciudades, aquellos lugares que Dios nos entregó. Dios quiere que vos y yo lo podamos tomar, pero para eso tenemos que entender y tenemos que aprender a cómo tomar un lugar, cómo tomar una familia, cómo hacer de que esas promesas de Dios a través de tu vida pueda cumplirse plenamente. Amén. Entonces yo quiero compartir con usted qué es lo que es una conquista. Conquistar, dice el diccionario, que es apoderarse de un lugar, un territorio, una ciudad por la fuerza, específicamente con armas, dice en la definición de lo que es conquista. Entonces dice que es apoderarse de un lugar como un territorio, una ciudad por la fuerza, específicamente con armas. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 10:4 que las armas que Dios nos da para poder entrar a tomar eso, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son, decirle al que está a tu lado, poderosas, decirle, en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, esas son las armas que Dios nos da. ¿Para qué? Para poder tomar aquellos territorios, lugares, familia. ¿Cuántos están orando en esta noche y en este tiempo porque su familia pueda conocerla a Cristo? Yo quiero ver las manos de aquellos que están orando por conversión de su familia. ¿Cuántos quieren un milagro a nivel familiar, a nivel financiero? ¿Cuántos quieren que sus células están orando para que sus células se multipliquen, crezcan, se comprometan sus discípulos? Entonces Dios en esta noche quiere enseñarte cómo hacer guerra. ¿Para qué? Para que eso que vos estás anhelando, que vos estás deseando, se pueda cumplir. La conquista implica guerra. La conquista implica acción. La conquista tiene implicado en él violencia. No se puede conquistar si no entramos a la fuerza a tomar aquello que el diablo tenía bajo su dominio y bajo su gobierno. No podemos tomar algo teniendo una mente religiosa, creyendo de que si sigo orando igual y sigo siendo un religioso igual a lo que soy hoy, voy a poder tomar aquellas cosas, lugares, familias que el diablo tiene bajo su gobierno. Tengo que entender de que tengo que utilizar la violencia espiritual a través de la oración, la palabra, el ayuno. ¿Para qué? Para tomar aquello que hoy el diablo tiene bajo su gobierno, bajo su mano, bajo su poder. Pero Dios te ha levantado a vos en Cristo. ¿Para qué? Y te ha equipado con armas poderosas para que vos puedas tomar aquello que hoy el diablo tiene bajo su gobierno. Puede ser tu familia, puede ser tu matrimonio, puede ser tu finanza, puede ser la vida de tus hijos, puede ser tu célula, puede ser el negocio, puede ser cualquier área de tu vida que no está creciendo, no se multiplica, está estéril. Quiere decir que no hay un gobierno de Cristo en ese lugar. La conquista implica guerra. La guerra implica una confrontación
confrontarse, un choque de dos reinos, de un reino de las tinieblas que está sentado en un lugar y un reino de la luz que avanza a través de tu vida. ¿Para qué? Para tomar ese lugar donde hoy el diablo está reinando y está gobernando. En esta guerra no podemos ser neutrales. Y yo escucho gente que dice: no, si yo me meto a hacer guerra espiritual y el diablo se va a levantar en contra mía, y después voy a tener persecución en mi vida y ya no voy a poder vivir igual. Yo quiero decirle que si usted no se levanta a hacer guerra, el diablo igual le va a robar, le va a matar y le va a destruir más fácilmente que si usted se levanta a hacerle frente, a confrontarle y a tomar aquellos lugares que él tiene bajo su gobierno en este tiempo. Entonces no seamos religiosos y no seamos ingenuos pensando de que si yo me pongo a hacer eso, el diablo se va a levantar en contra mía. El diablo ya te tiene a vos si hoy no estás haciendo eso. El diablo ya tiene el gobierno sobre tu vida si hoy no estás haciendo guerra espiritual. Él gobierna, no estás gobernando vos. Entonces Dios quiere enseñarte en esta noche a cómo hacer guerra espiritual según lo que Jesús nos enseñó de cómo debemos hacer guerra para tomar aquellas promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Ningún reino cede su territorio sin dar pelea. En ninguna batalla, en ninguna guerra, hablando convencionalmente, ningún ejército o ninguna fuerza militar cede su territorio sin antes dar pelea. Y de la misma manera también en lo espiritual, ningún lugar, ningún ejército espiritual cede su lugar si vos no te levantás a hacerle guerra y a confrontarle para tomar ese lugar que él lo tenía como suyo. Dice en Mateo 11:12, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los violentos? Los violentos los arrebatan. La violencia implica ¿qué cosa? Implica una confrontación, implica guerra, implica ¿qué cosa? Implica pelea, implica entrar a confrontarme con aquello que hoy está teniendo lo que Dios me da y me entregó como promesa. Entonces dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. ¿Cuántos violentos están en este lugar en esta noche? ¿Cuántos van a salir a conquistar las promesas que Dios tiene para su vida? ¿Cuántos van a salir a tomar la familia, su matrimonio, su finanza? Dios quiere activar en tu vida un espíritu de guerrero en esta noche. ¿Para qué? Para que tome las promesas que Dios tiene para tu vida y para que puedas efectivamente reinar y gobernar y establecer reino ahí donde Dios te ha puesto. Amén. Siempre le digo a la gente, en todo lugar donde Dios nos pone, no estamos por una situación fortuita. En el lugar de trabajo donde Dios te puso, en ese lugar no estás para contar dinero, no estás para hacer contabilidad, no estás para hacer otra cosa. Efectivamente también estás para eso, pero Dios te ha puesto en ese lugar para establecer su reino. Y yo escucho mucha gente que dice: mi lugar de trabajo es un infierno, pastor, quiero salir de ese lugar, no da gusto más en ese lugar. Y yo le digo: mira, en ese lugar Dios te puso para que establezca su reino. Dios te estableció en ese lugar para que en ese lugar vos ores, vos haga guerra, vos eche fuera a esos espíritus que están gobernando en ese lugar, y para que la gloria de Dios y el reino de Dios se pueda establecer en ese lugar. Dios te ha puesto en ese lugar. No te ha puesto solamente para que cuentes dinero, no te ha puesto solamente para que ejerzas lo que vos aprendiste humanamente. Dios te ha puesto en ese lugar para que vos puedas establecer reino. Y algo interesante que yo hacía en mi trabajo, porque estaba en un trabajo anteriormente de dedicarme plenamente al pastorado, yo me iba antes a mi lugar de trabajo. Y en mi lugar de trabajo oraba y hacía guerra espiritual. Y le entregaba al Señor cada persona que estaba bajo mi cargo, cada persona que estaba conmigo, yo le entregaba al Señor y reprendía y echaba fuera los demonios que en ese día querían venir a tocar la vida de esas personas que Dios había puesto bajo mi autoridad. Y en ese lugar había una gloria de Dios y una presencia de Dios, y eso se podía sentir, y la gente quería estar en ese lugar.
¿Por qué? Porque cuando usted ora en el lugar, cuando usted hace guerra en el lugar, cuando usted toma ese lugar, en ese lugar el reino de Dios se establece. Y eso va a empezar a afectar, a cambiar y a transformar todo el ambiente en el lugar donde Dios le ha puesto. Amén. Entonces tengamos entendimiento que donde Dios nos pone, Dios nos pone, nos ubica. ¿Para qué? Para que en tu vida y mi vida sea una persona y un instrumento de transformación en ese lugar y de establecimiento del reino de Dios en ese lugar. En ese lugar tiene que haber salvación, en ese lugar tiene que haber libertad, en ese lugar tiene que haber gozo, tiene que haber alegría. ¿Por qué? Porque vos como hijo de Dios estás en ese lugar y la gloria de Dios está contigo. Y si vos orás en este lugar, y si vos haces guerra en ese lugar, y si vos diariamente estás conectado con Dios, la gloria de Dios se tiene que ver en ese lugar. Amén. Entonces no quiera correr del lugar donde Dios les puso. No es la solución decir me voy a otro lugar, busco otro trabajo, cambio de esposo, le dejo a mi novia. Esa no es la solución. La solución es que enfrente espiritualmente las situaciones que tienen trasfondo espirituales. ¿Para qué? Para que realmente en ese lugar se pueda establecer el reino de Dios. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 22:30. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé, dice la palabra de Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que entiendan lo que es la guerra espiritual, lo que es la intercesión. Dios está buscando padres, líderes, pastores. Dios está buscando empresarios, políticos, personas que entiendan de que Dios les llama a ponerse en la brecha y a levantar vallado, que Dios les pone a tomar territorio, que Dios les llama a establecer reino en el lugar donde Dios le ha puesto. Para eso Dios le ha llamado. Y dice la palabra de Dios que en este tiempo y hoy Dios te está hablando, para que hoy puedas asumir un compromiso con Dios y puedas entender de que Dios quiere romper paradigmas en tu vida, de que siendo religioso, orando como orás, haciendo las cosas como estás haciendo, sin comprometerte, no vas a ganar nada, no vas a conquistar nada, no vas a tomar ninguna promesa de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque Dios necesita que el valiente y el guerrero que Él ha puesto en su vida se pueda activar en usted en este tiempo. Amén. Entonces, qué interesante. Hay varias formas de oración. Hay oración de intercesión, hay oración de adoración, hay oración de agradecimiento. Pero la oración de guerra, la oración de intercesión es la oración de conquista. Amén. Es la oración para tomar familias, barrios, ciudades, para tomar países. Es la oración de guerra. Esa es la oración que Dios quiere enseñarle en esta noche para que usted pueda aprender. Algo interesante que suelo compartir con la gente es que la mejor defensa es el ataque siempre. Cuando usted continuamente está armado y cuando continuamente usted está haciendo un uso de armas espirituales, y cuando usted continuamente se está levantando en guerra espiritual, yo quiero decirle que su enemigo siempre va a estar más lejos de usted. ¿Por qué? Porque las armas que usted utiliza haciendo guerra espiritual intimida a su enemigo. Y él sabe que en qué casa se puede meter. Él sabe que en la casa de un hombre que duerme, en un hombre pasivo, de un hombre irresponsable, de un hombre que ve la tele todo el tiempo en vez de orar, él sabe que puede meterse en ese lugar a tocar la familia, a tocar el matrimonio, a tocar las finanzas, a tocar los hijos. Tiene libertad plena para hacer lo que quiere. Pero él sabe que un hombre y una mujer que continuamente hace por lo menos una vez al día guerra espiritual, confronta las tinieblas, confronta los espíritus y le dice al diablo: diablo, acá no te metes, porque hay un hombre y una mujer de Dios que ora, que guerrea, que no te tiene miedo, que tiene armas poderosas para derribar fortalezas del diablo. En ese lugar el diablo no se mete. Entonces tenga cuidado qué es lo que está haciendo. Tenga cuidado qué es lo que está viviendo. Tenga cuidado cómo está orando. Dios quiere llevarla a otros niveles de oración y de guerra en este tiempo. Y yo quiero enseñarle en esta noche en Marcos 5,
del 1 al 20 quiero compartir contigo en esta noche el estilo de Jesús de hacer guerra espiritual. Uno dice que Jesús era puro amor, ¿verdad? Y le amaba a todo. Jesús era amor y su esencia es el amor. Pero yo quiero decirle que Él amaba a la gente, amaba al pecador, pero lo odiaba al diablo, y Él vino para deshacer las obras del diablo. Y dice la palabra de Dios, para eso apareció el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y vos como hijo de Dios tenés que aparecerte, y en el lugar donde te apareces tenés que aparecerte para deshacer las obras del diablo también. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, vamos a leer. Yo quiero enseñarle en esta noche acerca de cómo tenemos que hacer guerra al estilo de Jesús. Amén. ¿Quieren aprender en esta noche? Bueno, entonces vamos a ir a lo que dice Marcos 5, 1 y 2. Dice lo siguiente. Lo primero y el primer punto que quiero compartir contigo en esta noche es lo siguiente. Para poder entrar en un tiempo de conquista, tenemos que activar el guerrero que hay dentro nuestro. Y para eso tenemos que salir necesariamente de nuestra posición de confort, de nuestra posición de comodidad, de nuestra posición de estar cómodos con lo que somos, tenemos, vivimos y cómo andamos. Tenemos que romper esa situación en nuestras vidas. ¿Para qué? Para entrar en un tiempo de conquista, de toma de territorio y de establecimiento del reino. Amén. Y dice la palabra de Dios en Mateo 5, 1. Dice lo siguiente. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y el versículo 2. Y cuando salió él de la barca, hablando de Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, dice la palabra de Dios. Es interesante acá, tomando estos dos versículos, lo siguiente. Jesús, leyendo el capítulo 4 del capítulo anterior, dice la palabra de Dios que estaba en el lugar donde él había crecido, se había desarrollado, que era en Galilea. Dice que le sube a los discípulos en la barca, cruza el mar de Galilea. En ese interín tuvieron una tremenda tormenta, más o menos como la que hoy tuvimos, en la cual empezamos a clamarle todo al Señor y empezamos a pedirle que Dios pueda hacer un milagro en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios que Jesús afrontó ese temporal tremendo. ¿Para qué? Para entrar en un tiempo de tomar un nuevo territorio y establecer reino. Entonces, es interesante que Jesús, para enseñarnos a hacer guerra y a conquistar, Él salió de su conformismo, Él salió de su pasividad, Él salió del lugar de comodidad donde Él estaba, que era en Galilea. Todos le conocían, hacían milagros normalmente y sin problema ahí, ¿verdad? Estaban sus familiares ahí. No era difícil para Él estar en Galilea. Pero Él decidió salir de ese lugar de confort, pasar el río y meterse donde, en Decápolis, que era una ciudad de 10 ciudades, que tenía un puerto y un lugar de entrada, que es el lugar donde Jesús entendió que ese lugar era la puerta para poder penetrar y establecer el reino de Dios en ese lugar. Dice la palabra de Dios en Mateo 11:12, los violentos los arrebatan. Los violentos son aquellos que salen de su posición de confort, de comodidad, de orar como siempre. ¿Para qué? Para hacer algo más de lo que los demás hacen, para ir a otros niveles de lo que los demás están, para orar a otros niveles y aprender a orar como Dios quiere que yo pueda orar. Dice que Jesús estaba en Galilea, salió de ese lugar para entrar en un tiempo de conquista. Cruzó el mar de Galilea, enfrentó una gran tormenta, nada le hizo desistir de su propósito. Y entró en la ciudad de Gadara, que era la puerta de entrada para tomar toda un territorio y una zona de 10 ciudades. Es interesante que por lo menos una vez al día usted tiene que hacer guerra espiritual. ¿Para qué? Para poder activar a ese guerrero y ese espíritu de guerra que Dios ha puesto en su vida. Salga de su posición de confort. Deje de hacer las cosas como hoy está haciendo. Empiece a orar como Dios quiere, a clamar como Dios quiere y a ponerse en la brecha, que es lo que Dios le ha llamado a hacer en este tiempo. Dice la palabra de Dios y dice que el líder y el guerrero, el padre de familia,
debe ser un guerrero y conquistador. ¿Para qué? Para que pueda levantar también guerreros de hijos y una familia y una generación de guerreros. Algo interesante que Jesús hizo es, le metió a sus discípulos, le llevó con él y les llevó a enseñar cómo ellos iban a tomar territorios después y cómo ellos tenían que hacer guerra espiritual para poder conquistar. El papá, la mamá, el líder es el responsable de enseñarle a su celo y a sus hijos cómo hacer guerra espiritual. Y así como usted lo haga, sus discípulos lo van a hacer. Y si usted es un conquistador, si usted es una persona guerrera, sus discípulos van a ser guerreros, van a ser hombres y mujeres de oración que van a tomar, conquistar y van a poseer aquellas promesas que Dios tiene para sus vidas. Entonces, active ese guerrero en su vida. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Salir de nuestra posición de confort. Salir de nuestra posición de comodidad. Lo segundo que Jesús hizo es lo siguiente. Dice que cuando salió de esa posición y llegó a ese territorio, tuvo un comité de bienvenida. Entonces, cuando usted se levanta a hacer guerra, tiene que tener entendido una cosa, que va a tener un comité de bienvenida que le va a esperar siempre. Siempre que usted se levante a hacer guerra, siempre que usted se levante a conquistar, siempre que usted se levante a traer libertad y salvación a su familia, siempre que usted se levante a orar por su matrimonio, siempre va a tener alguien que le esté esperando. ¿Para qué? Para amedrentarle, para meterle miedo, para meterle temor, para desanimarle. ¿Para qué? Para que usted deje de hacer lo que hoy va a empezar a hacer desde hoy en adelante. Entonces yo ya le estoy advirtiendo ya. Usted va a empezar a orar como un guerrero desde hoy en adelante. Pero cuando se levanten las cosas en el lugar donde usted se pone a orar, no tenga miedo, no tenga temor. Dios está con usted y el poderoso gigante se levanta para darle victoria. Y Dios va a darle victorias tremendas a cada uno de ustedes. Dice Marcos 5, 2 y 5. Dice lo siguiente: cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Qué vino? Vino el espíritu a decirle: este es mi territorio, este es mi lugar y aquí mando yo. Y en este lugar vos no te metés. ¿Por qué? Porque yo soy el hombre fuerte en este lugar y yo gobierno por años y siglos en este lugar. Me corresponde y es mío. Y el diablo te dice lo mismo también. Tu familia es mío. ¿Qué te va a poner a hacer guerra espiritual en este tiempo? ¿Qué te vas a poner a orar por tus finanzas? ¿Qué te va a poner a orar por tus hijos? Míos son, te dice el diablo. Pero Dios quiere que entiendas en esta noche de que Él quiere levantarte para darte victoria. Dice lo siguiente, escuchen lo que dice. Dice en el versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía atarle ni aún con cadenas. Yo me imagino un currículum que el endemoniado gadareno le exhibía a Jesús. Y le decía: Jesús, este es mi currículum. Y le decía lo siguiente: yo moro en los sepulcros, nadie puede atarme, ni aun con cadenas. El 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Qué tremendo era el currículum del endemoniado. Era tremendo el currículum de este gadareno, de este hombre fuerte. Y lo primero que hizo cuando Jesús puso el pie ahí, le dijo: este viene a conquistar y a este le voy a meter temor, le voy a desanimar, le voy a meter miedo. ¿Para qué? Para que se meta en su barca y se vaya de vuelta del lugar donde vino. Eso es lo que el diablo quiere hacer contigo también. Cuando vos te pones a hacerle guerra, el diablo te empieza a desafiar y te empieza a intimidar y te empieza a meter temor. ¿Para qué? Para que dejes de hacer lo que él sabe que si vos perseverás y persistís, va a hacer de que el reino que él tenía caiga por tierra y el reino de Dios se establezca efectivamente en ese lugar que ahora a vos como hijo de Dios te corresponde, y te corresponde gobernar en ese lugar. Jesús y sus discípulos tuvieron un comité de bienvenida. Cuando vamos en un plan de conquista, siempre van a estar esperándonos. Y el diablo va a presentar su currículum para intimidarnos, atemorizarnos,
desanimarnos y amedrentarnos. Pero yo les digo, es toda lata para nada lo que hace el diablo. No hay nada de verdad, no hay nada de verdad en lo que él dice. La verdad está en la palabra de Dios, y es lo que Dios le dice a usted, es la verdad, que lo que Dios tiene para su vida. No se asombre, no se deje impresionar. Y primera de Juan 4:4 dice la palabra de Dios: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Decirle al que está a tu lado: mayor es el que está en nosotros, mayor es el que está en vos que el que está en el mundo. Y todo lo que él habla es mentira, pero lo que Dios habla es verdad. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas 10:19: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, decirle al que está a tu lado, nada te va a hacer daño. Todo es lata para nada lo que el diablo hace. El verdadero poder lo tenés vos en Cristo, y Dios quiere que puedas entender de que Él te dio poder y te dio autoridad a través del Espíritu Santo para que puedas establecer su reino. En Josué 1:5 le dice Dios a Josué: nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie te va a poder hacer frente cuando vos te levantes en Cristo a tomar los lugares que Dios te dio y a ponerte en un plan de conquista, entendiendo que el Espíritu Santo está en tu vida y te capacita, te habilita, te da el poder y la autoridad. ¿Para qué? Para que puedas conquistar aquellas promesas que Dios tiene para tu vida. Amén. Algo interesante que había pasado con nosotros era lo siguiente. Quería contarle un testimonio acerca de dos testimonios. Le quiero contar. El primero, hace un mes atrás, viene a la iglesia Costanera, porque soy pastor ahí. Viene una señora que por años y años había estado en el Umbanda, y era una sacerdotisa del Umbanda, y le entrega su vida a Cristo. Y bueno, tiene un tiempo con la pastora, donde la pastora le ministra. Y dice esta señora: pastor, yo lo único que quiero decirle a ustedes es que ni ustedes saben el poder que hay en la vida de ustedes. Yo quiero decirle que cuando ustedes se ponen a orar y a hacer guerra, temblamos de miedo cuando ustedes se ponen a orar. Y nos dio todo una piel de gallina. Y decía la señora lo siguiente, escuche lo que decía: cuando ustedes se cruzan con nosotros en la calle, muchas veces ustedes no se dan cuenta de quién es el que camina con ustedes, pero nosotros nos damos cuenta de quiénes son los que pasan al lado nuestro, y temblamos de aquellos que están llenos del Espíritu Santo, y temblamos de aquellos que realmente podemos ver la presencia de Dios en su vida. Tremendo. Esta señora decía: ustedes no saben el poder que ustedes tienen. Yo quiero decirle, decía la señora, que nosotros le hacemos trabajo, y terrible trabajo le hacemos a ustedes. Pero ustedes no saben, pastor, lo terrible que nos viene después que le hacemos el trabajo, cuando ustedes siguen orando y perseverando y clamando y haciendo guerra. Nos destruye su oración, nos decía la señora. Tu oración destruye las obras del diablo. Eso es lo que el diablo no quiere que vos sepas. Y eso, por eso es que el diablo quiere que sigas orando igual, que sigas siendo un religioso como igual que siempre lo fuiste, y que no te actives a guerrear y a conquistar así como Dios lo quiere en este tiempo. Dice la palabra de Dios, otro testimonio que quería contarle. En el primer año de iglesia, en el cual comenzamos la iglesia en Costanera, tuvimos nuestra primera promoción de líderes, y estábamos teniendo en el salón que es principal, bueno, en el salón que es comedor, es escuela de líderes, es culto, es todo ahí. Entonces en ese lugar estábamos teniendo una reunión de líderes, creo que eran 15 o 20 que se recibían por primera vez. Y estaba yo impartiendo, diciéndole, bueno, esto, y bueno, y así, estaba enseñándole acerca de cómo iban a abrir su célula. Y en medio de eso, detrás mío se mete una señora que era una vecina nuestra, que era una umbandista también, y se mete en el medio mismo y se planta en el medio mismo y le dice: pastor, en este lugar yo gobierno y yo soy la autoridad, me dice. Así es que vos te vas a ir de este lugar, me dice. Y yo me miro fijamente y le digo: está muy equivocada, en este lugar la autoridad soy yo. Y si vas a venir en este lugar, la única manera en la cual vas a entrar en este lugar es para que Dios transforme tu vida.
Así es que si no venís para eso, te vas de ahora acá, ahora mismo te vas de este lugar. Y la señora dijo, quiero recibirle a Cristo, quiero ser libre. Y le metimos a una sala de liberación y estuvo 2 horas en la sala de liberación. Y con los 15 discípulos nuevos metidos ahí en la sala a aprender a hacer liberación con esa endemoniada que estaba en ese lugar. Tenía unos demonios terribles, tenía la señora, y esa señora fue libre. Entonces no se deje amedrentar. El diablo sabe cuando usted se levanta a conquistar y va a querer empezar a mentirle. Lo primero que le mienta acerca de su identidad. Lo segundo es que va a empezar a meterle temor, miedo, y va a empezar a intimidarle. No tenga miedo, no tenga temor. Mayor el que está en usted que el que está en el mundo. Amén. Siguiente. Entonces, hablamos acerca de qué, de prepararse para la bienvenida. Entonces no me diga después, pastor, se levantaron en contra mía. Gloria a Dios, porque quiere decir que te activaste. Porque si nada pasa en el lugar donde estás, quiere decir que no hay autoridad en tu vida. ¿Para qué? Para que los demonios se manifiesten. Porque donde hay un hijo de Dios con autoridad, los demonios se tienen que manifestar. Se tienen que manifestar los demonios. Tienen que salir los bichos. Tienen que salir los demonios de ese lugar. Si usted es un hijo de Dios y hay autoridad en su vida, tienen que oír los demonios. Y lo primero que va a hacer va a manifestarse. Lo tercero que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. Tenemos que identificar a nuestro oponente y tomar autoridad y ejercer esa autoridad. Y dentro de eso quiero compartir lo siguiente. Dios quiere que podamos aprender a identificar el mover espiritual en el lugar donde estamos. Y eso se llama cartografía espiritual. Discernir qué es lo que gobierna en el lugar donde estoy. Cuáles son los espíritus familiares que vienen familiarmente sobre mi apellido, sobre mi familia, de destrucción, de divorcio, de problemas financieros, de muerte, de suicidios. Hay un espíritu familiar que viene y que está acompañando sus generaciones, que usted tiene que identificar. ¿Para qué? Para poder derribar, para poder cancelar y para poder establecer el reino efectivo de Dios en el lugar donde Dios le ha puesto. Entonces dice la palabra de Dios, para ser enseñado de acuerdo a lo que Jesús hizo, vamos a ver lo siguiente. Dice, realice cartografía espiritual. Para ser efectivo necesitamos ser específicos. Muchas veces oramos, te reprendo espíritu de muerte, y fuera espíritu de lascivia, y fuera espíritu de miseria, y fuera. Pero hay un espíritu que es realmente el que está gobernando en ese lugar. Y tenemos que aprender a ser efectivos siendo específicos, atacando específicamente a ese espíritu que está gobernando. Algo interesante que pasa en liberación es que siempre el espíritu más débil es el que primero sale. Y haciendo un gran ruido, creyendo que se liberó completamente la persona. Pero le espera y queda adentro un espíritu con más poder y con más fuerza, que sigue ahí, ¿verdad? Calladito, gobernando, y le envió, ¿verdad?, a su escudero. ¿Para qué? Para que usted crea que esa persona se liberó completamente. De la misma manera opera Satanás. Y hace de esa manera, ¿para qué? Para que vos creas que estás dando en el blanco. Pero el Espíritu Santo te va a enseñar a dar en el blanco, a ser efectivo y a establecer el reino de Dios en el lugar donde Él te ha puesto. Dice, vamos a 5, dice la palabra de Dios, Marcos 5:1. Interesante es que en Marcos 5:1 dice la palabra de Dios que se acercó un hombre con un espíritu inmundo. Pero cuando vamos a Marcos 5:9, Jesús le vuelve a preguntar y le dice, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo que era un espíritu normal que estaba ahí? Porque el que miró vio un espíritu. Pero Jesús, que tenía un discernimiento, se dio cuenta de que no era un espíritu, de que era una legión de demonios que estaba en la vida de ese hombre y que era el que gobernaba esa zona. Entonces, cuando no tenemos un discernimiento espiritual, el diablo nos miente y pensamos que ya salió y se fue. Pero no entendemos de que Él sigue gobernando en ese lugar, y para eso tenemos que aprender a hacer cartografía espiritual. ¿Qué es lo que veo en el lugar donde estoy? ¿Qué es lo que veo en mi familia? ¿Qué es lo que veo generacionalmente? ¿Qué es lo que veo en mi barrio? Muerte, drogas. ¿Qué es lo que veo a nivel familiar? Divorcios. ¿Qué es lo que veo? Abortos. ¿Qué es lo que veo? Problemas financieros. Hay algo que está gobernando en ese lugar.
Y dice la palabra de Dios en Romanos 1:20, dice que este principio de revelación de Dios también nos revela en lo espiritual también lo que opera desde el mundo de las tinieblas, es el mundo espiritual. Y dice la palabra de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, lo que vemos, dice la palabra de Dios, tiene un trasfondo espiritual. Y eso es lo que Dios quiere que vos puedas entender, que vos puedas abrir tus ojos espirituales y puedas darte cuenta qué es lo que está gobernando el lugar donde vos estás y el lugar donde Dios te puso. ¿Para qué? Para que específicamente puedas atacar eso pueda caer y el reino de Dios se pueda establecer efectivamente en ese lugar. Amén. Dice, entonces, hacer cartografía. Ya saben cómo hacer cartografía. ¿Qué tienen que hacer? Identificar específicamente qué está operando en el lugar donde Dios te puso. Lo segundo, dice Marcos 5, 6 al 8, lo siguiente. Dice lo siguiente: cuando vio pues Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y el versículo 7 dice: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y quiero enseñarte acerca de qué es lo que espiritualmente tenemos que hacer para poder efectivamente establecer reino en el lugar donde Dios nos pone. Atar y desatar. Y dice la palabra de Dios que es lo que Jesús puso a hacer. Se puso a confrontarle. Y el demonio le dijo: deja de atormentarme. Qué tremendo. Quiere decir que tu oración de guerra espiritual atormenta a los demonios. Y ni el demonio quiere ser atormentado. Y cuando vos estás orando en tu casa, tu familia, tu matrimonio, y estás orando por tus hijos, estás haciendo guerra, el demonio no puede aguantar cuando vos le estás confrontando y cuando vos le estás reprendiendo. Amén. Entonces, reprender al demonio, a los espíritus, hacen de que los espíritus dejen de sentirse cómodos en el lugar donde hoy están cómodos. Y muchas veces se sientan en tu sofá contigo, ven la tele contigo, abren la heladera de tu casa, toman las cosas que quiere, toman los hijos, hacen lo que quiere. ¿Por qué? Porque el papá, la mamá y el líder no está haciendo lo que tiene que hacer como hijo de Dios, que es levantarse, reprender y hacer guerra a aquellos espíritus que están gobernando en ese lugar donde vos, como padre, como líder, como esposo, tenés que establecer el reino y tenés que gobernar con la autoridad que Dios te ha dado. Amén. Entonces, en Mateo 18:18 dice la palabra de Dios y nos da el principio de cómo hacer esto. Dice lo siguiente. Algo interesante acá que Jesús hizo antes de pasar a esto es lo siguiente: que Jesús no le reprendía al hombre, que Jesús no le reprendió a la persona, le reprendió al espíritu. Le amaba a ese hombre que estaba esclavizado por ese espíritu y por esa legión, pero él le confrontó al espíritu que estaba gobernando la vida de ese hombre. Tenemos que entender que en la guerra espiritual no podemos maldecir a las personas, porque yo escucho gente que maldice a la persona: le maldigo a tal cosa y le maldigo. No podemos maldecir a la gente. Tenemos que confrontar y reprender al espíritu, porque dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra principados y potestades y huestes de las regiones celestes. Entonces Jesús nos enseña cómo hacer esto. Entonces no hay que reprender. No le reprenda a su esposo, no le reprenda a su jefe. Y yo siempre cuento un testimonio de una discípula mía cuando empezaba hace 13 años la célula, y decía lo siguiente: enseñamos de guerra espiritual. Y se fue ella con la experiencia y con el conocimiento de hacer guerra espiritual. Entonces en la casa, como eran medio desobedientes, la mamá le puso la regla y se levantó ella y le dijo: mamá, en el nombre de Jesús te reprendo, le dijo a la mamá. ¡Wow! No saben cómo le guacheó a la pobre chica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es la forma de hacer guerra espiritual. Hay que confrontar el espíritu, hay que confrontar en lo espiritual y no a la persona. Hay que amarle a la persona, pero hay que ir en contra de aquello que le está esclavizando y aquello que le está haciendo vivir en esclavitud. Amén. Entonces, dice Mateo 18:18, vamos a ver lo que dice.
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado, ¿dónde? En el cielo. Entonces, de aquí quitamos dos principios de guerra espiritual, de atar y desatar. ¿Qué significa atar? Atar significa prohibir algo en el lugar donde vos estás. Prohíbo la muerte, prohíbo la enfermedad, prohíbo la miseria, prohíbo, ¿verdad? ¿Qué cosa? La división, el divorcio, lo que sea que está gobernando. Vos tenés autoridad como hijo de Dios para prohibir que todo espíritu maligno opere en el lugar donde vos estás. ¿Por qué? Porque hay autoridad en tu vida para prohibir que esos espíritus operen en ese lugar. Lo siguiente dice que es desatar. Y desatar es permitir que algo pueda estar en ese lugar. Y tenemos que primero atarle al hombre fuerte, atarle al espíritu que está gobernando en ese lugar, prohibir que haga lo que estaba haciendo en ese lugar. Y después es desatar, que es permitir que la presencia de Dios pueda llenar, permitir que haya salvación, permitir que haya libertad, permitir que haya sanidad, permitir que haya multiplicación, permitir que haya prosperidad, permitir que la gloria de Dios pueda tomar en ese lugar. Esa autoridad la tenés vos como hijo de Dios. ¿Para qué? Para desatar promesas proféticamente, declarando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esa palabra se pueda cumplir ahí donde usted está. Y Dios ha puesto palabra de poder en su boca para que usted declare la palabra de Dios, y lo que usted declare, eso se va a cumplir si usted cree firmemente de que eso tiene el poder de hacerse realidad. Amén. Entonces tenemos que aprender el principio de atar y desatar. Y lo tercero es hacer lo que la palabra de Dios dice en Marcos 5, 15 al 20. Dice lo siguiente. Dice Marcos 5, 15 al 20. Dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y le tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido a aquel que había tenido el demonio y de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó, dice, a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Qué tremendo que la región de Gadara era la puerta de entrada para tomar todo un territorio tremendo de 10 ciudades que tenían que ser tomadas por Dios. Y yo quiero decirle que en esta noche hay una puerta y hay un lugar que Dios quiere que usted pueda atacar. ¿Para qué? Para que su familia, sus negocios, sus células, sus hijos, su matrimonio, todo pueda ver las maravillas que Dios hace, y para que todo eso pueda caer ante los pies del Señor y pueda efectivamente establecerse el reino de Dios en ese lugar. Dice Mateo 12, 29, dice lo siguiente: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué fue necesario que sucediese en esa región de Gadara? Tenía que caer el espíritu y la legión que gobernaba en ese lugar. ¿Para qué? Para que todo ese territorio se pudiese tomar. Ese hombre fuerte tenía que caer. Y hay hombres fuertes que están gobernando áreas de su vida que tienen que caer. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se pueda manifestar y para que las maravillas de Dios se puedan ver. Ahí en el lugar donde usted está hay cosas que tienen que caer. Y en esta noche van a caer todo aquello que se había levantado, y vas a empezar desde este tiempo en adelante a ver la gloria de Dios y el establecimiento del reino de Dios ahí en tu casa, ahí en tu familia, ahí en tu negocio, ahí en tu célula. Vas a comenzar a ver efectivamente la gloria de Dios. Y yo quiero que invitarte en esta noche a que te pongas de pie.